Iglesia, buenos días. Que Dios los bendiga mucho. Qué duras imágenes, ¿no? Qué fuertes. Diría uno como, no quiero ver eso. Pero eso es lo que viven muchos de nuestros hermanos en muchos lugares del mundo. No tan lejos. Aquí en nuestro país, personas han tenido que pasar por situaciones como estas. Han encontrado la muerte por seguir al Señor Jesús. Así que hoy queríamos por eso hacer algo diferente. Hoy hemos tenido este tiempo especial para recordar cómo en muchos lugares del mundo muchos creyentes no se pueden reunir como usted y yo estamos en este día aquí. Y en algunos países, incluso el reunirse en una celebración como esta puede significar la muerte, puede significar tortura, puede significar la cárcel. Y por eso queríamos hoy recordar a la iglesia perseguida. De vez en cuando tendremos tiempos como estos. Hemos orado a Dios por que nos ayude a ser una iglesia misionera, que enviemos personas. Hemos estado orando, hemos estado creciendo para poder apoyar también grupos y personas que están llevando la palabra a lugares donde otros no quisieran ir, donde usted y yo no podríamos ir, pero ellos sí pueden hacerlo. Permítanme orar por la enseñanza de hoy. Padre, háblanos a través de tu palabra y que podamos entender, Señor, el llamado que nos has hecho. Que podamos entender esa responsabilidad que tenemos, Señor, de predicar tu palabra y de orar por nuestros hermanos que son perseguidos por creer en ti, Señor. Háblanos hoy al corazón, inquiétanos, Señor, a despertar al llamado que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero mostrarle una imagen. El periódico El Mundo, un periódico muy conocido de España, en una publicación del 10 de noviembre del año pasado, o sea, muy reciente, afirmó que el cristianismo hoy es la religión más perseguida de todo el mundo. La OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, afirma que son 150.000 los cristianos asesinados cada año en el mundo. ¿Piensa en esa cifra? 150.000 personas. Esta otra imagen, que es del periódico El Tiempo, quizá usted lo ha leído, en una publicación del 21 de enero, o sea, este año, del 2019, afirma que según un estudio de una ONG que se llama Puertas Abiertas, durante el año pasado, 4.305 cristianos en Colombia fueron asesinados. 3.150 fueron detenidos, perdón, esto es en el mundo, y 1.847 iglesias fueron atacadas. El mismo estudio dice que en 50 países del mundo, entre los que está Colombia, 245 millones de cristianos fueron perseguidos durante el año 2018. Y según un estudio en Corea del Norte, hay decenas de miles de cristianos encerrados en campos de trabajos forzados. 1 de cada 9 cristianos del mundo se enfrentan a la intimidación, a la prisión, incluso a la muerte por su fe, según esta ONG Puertas Abiertas. África es una de las zonas del mundo más violenta para los creyentes. Solo en Nigeria, escuche esta cifra, 3.731 personas creyentes en Jesús murieron el año pasado. Sin embargo, Corea del Norte es el país que encabeza el listado cada año, aunque se desconoce el número de muertes en ese lugar debido a la desinformación que hay en ese lugar. Lo que sabemos es que decenas de miles de cristianos alrededor del mundo son encerrados en campos de trabajo forzado, según esta agencia Puertas Abiertas. Entre otros países como Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Yemen, Irán, India y Siria, hay persecuciones constantes contra los cristianos, siendo el extremismo islámico, ¿han escuchado?, la principal razón de esa situación. Y mire que la lista mundial de persecución ubica a Colombia en la posición 47. Además, califica la persecución contra los cristianos en el país como alta y la divide en 3. La primera es conocida como antagonismo étnico, y es cuando un indígena se convierte al cristianismo y sufre persecución. La segunda se conoce como corrupción y crimen organizado, y se refiere a que hay grupos criminales que amenazan a los creyentes, que oponen con autoridad, los obligan a menudo a pagar impuestos y los obligan a hacer cosas que no desean hacer. Y la tercera es la intolerancia secular. Según esta ONG, las autoridades gubernamentales están intentando erradicar la religión del dominio público
y poder imponer valores que son contrarios a la fe cristiana. Y esto no está lejano a nosotros. Hoy vemos casos de persecución contra la iglesia, contra los principios bíblicos. De hecho, hoy tenemos que tener mucho cuidado al decir cualquier palabra que decimos desde un púlpito, porque podemos ser perseguidos, podemos ir a la cárcel por cualquier declaración que hagamos hoy en contra de algún grupo o alguna persona. Y eso está bien, pero cuando van en contra de lo que dice la Biblia, es donde somos perseguidos. Por eso es que 2 Corintios 4, del 7 al 11 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Había leído ese pasaje antes? Tenemos un llamado muy especial de Dios. Y este llamado es un llamado a soportar cualquier persecución, cualquier penalidad por causa de Cristo. ¿Qué has tenido que sufrir tú por causa de Cristo? ¿Qué has tenido que soportar tú por causa de Cristo? Tal vez el desprecio, tal vez el rechazo de tus familiares, amigos, tal vez en el trabajo. Quizás. Por eso Mateo 10:39 dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Ya de eso estaba hablando Jesús desde el comienzo. Él dijo, ustedes van a tener persecución. Y si tú entregas tu vida por causa mía, la ganarás. Todas estas personas que veíamos en estos videos, seguramente nos las vamos a encontrar con el Padre. Y allí estarán adorando. Sí, fue difícil el momento, fue duro, claro. Pero estarán toda la eternidad al lado del Padre, disfrutando de su presencia para siempre. Así que quiero que miremos un llamado espectacular que encontramos en la Biblia de un hombre que entendió ese llamado que Dios nos está haciendo hoy. Y vemos el llamado de Dios para Isaías. Y cuando vamos a Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8, dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor, está hablando Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Y con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. ¿Qué escena tan espectacular pudo ver Isaías? Quiero que usted vaya hasta ese momento. Dios le permitió ver esta escena en el cielo, una escena, por eso teníamos hoy un trono blanco. Esa escena la vio también Isaías. Y quiero que miremos qué significó esa visión para Isaías. El versículo 1 dice que vio al Señor sentado en un majestuoso trono. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Esto nos habla del poder de la grandeza de Dios. Imagínenselo. ¿Cómo sería esa grandeza de Dios en ese momento? Desde su trono, el Señor juzga a las naciones. Estas personas que veíamos en los videos van a ser juzgadas allí en el trono. Por eso veíamos hoy esa representación del trono de Dios, cuando todos quienes no hayan creído en Él van a ser juzgados. Nadie más grande y poderoso que Dios. Y eso lo logró ver Isaías en esa escena. Luego el versículo 2 dice que los serafines
lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Dice la Biblia que tenía 6 alas, ¿verdad? ¿Sabe? La santidad de Dios es tan grande que ni siquiera esos ángeles que están en la presencia de Él pueden estar sin cubrir su rostro. Eso que son sin pecado, sin error en sus vidas. Y es tan grande la santidad de estos del Señor que también con 2 alas cubren sus pies. Si usted ha mirado en la Biblia, los pies son un sinónimo, significan el pecado, simbolizan el pecado. Por eso Jesús, cuando habló con sus discípulos en cuanto a la salvación, les dijo, ustedes están limpios, solo necesitan de vez en cuando lavar sus pies. Juan 13:10 dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Él estaba ahí recordando a Judas. Pero estos serafines cubren sus pies y con 2 alas vuelan. Pero el resto es para cubrirse delante de la santidad de Dios. Y dice el versículo 3 que los ángeles hablan entre ellos, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe que la Biblia nos dice que Dios es amor? ¿Sabías eso? La Biblia nos dice que Dios es paciente, que es misericordioso. Pero la santidad de Dios es el único atributo cuando lo vemos elevado a la tercera potencia. ¿Cuántos son aquí matemáticos, físicos? ¿Sí? La Biblia dice que es santo, santo, santo. 3 veces santo, no amor, amor, amor. O misericordia, misericordia, misericordia. Es su santidad. Y por su carácter que Dios no puede relacionarse con el pecado. Dios no puede obrar donde hay pecado. Cuando en nuestra vida hay pecado, Dios no puede hacer muchas cosas. ¿Sabe que un día llegó a un lugar Jesús y había un pecado que es el pecado de la incredulidad? Y Jesús mismo, Dios mismo, no pudo hacer nada por la incredulidad de la gente, por el pecado que había en ellos. Cuando hay pecado, Dios no se puede manifestar. Por eso Él es santo, santo, santo. Y el versículo 4 dice que los ángeles, con esas voces, el versículo 4 dice, sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Un acontecimiento increíble. Quizás si usted ha estado en un terremoto, en un tsunami o en un temblor, tal vez usted pueda entender un poco más esto, pero dice que comenzó a temblar el lugar y la casa se llenó de humo. Recuerdo que en el instituto yo estaba estudiando un día y experimenté esto. La casa se llenó de humo porque un compañero había puesto unas papas, a cocinar unas papas sin agua. Éramos inexpertos, estábamos aprendiendo y obviamente para cocinar unas papas se necesita agua, ¿verdad, señoras? Agua, sal, unas papas saladas bien ricas. Pues él no le echó agua, pensó que las papas se hacían así. Y yo estaba en mi habitación cuando yo dije, Señor, estoy experimentando Isaías capítulo 6. Y bajé corriendo y claro, toda la casa estaba llena de humo. Pero, aunque parece curioso, la presencia de Dios es tan grande que ese lugar se llenó de humo, de su presencia. Y mire lo que pasa cuando nosotros, o cuando Isaías vio la santidad de Dios. El versículo 5 dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabe que Isaías, al entender la santidad de Dios, se dio cuenta de su pecado y sintió morirse, literalmente? Y es lo que pasa cuando nosotros conocemos y entendemos quién es Dios. Cuando nosotros comprendemos su carácter, conocemos quién es Él, vemos lo imperfecto que somos y nuestros errores. Y es algo común. Usted puede ver que un indigente, al estar rodeado de indigentes, él no ve su suciedad, el indigente no ve sus problemas. Y a nosotros también nos suele pasar lo mismo. Cuando estamos rodeados de nuestros iguales, tendemos a no ver nuestras fallas, nuestros errores. Pero cuando nos miramos delante de Dios, cuando estamos cerca de su presencia, comenzamos a ver nuestros errores. Por eso es que la Biblia da el ejemplo de que es como un espejo. Cuando nosotros nos miramos a la palabra de Dios,
Y nos damos cuenta de todos nuestros errores, nos damos cuenta de las cosas sucias que hay en nosotros, de nuestros pecados. Por eso es que necesitamos ir a la Biblia. Porque entre más tú vayas a la palabra de Dios, más cuenta te vas a dar de lo que fallas. Santiago 1:23 dice, pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Necesitamos ir allí al espejo de la palabra y darnos cuenta de quién es Dios. Algunos tienen que sacarse un barrito espiritual, ¿sí? Otros tienen que comenzar a quitar algunas manchas de su vida y de su corazón, porque la Biblia nos muestra en lo que estamos fallando. Pero Isaías dijo en el versículo 5, cuando estábamos mirando, dijo, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador. Y es por eso que en el versículo 6 comienza a suceder algo increíble en la escena. Dice que uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Imagínese la escena, un serafín de estos de 6 alas va hasta el altar, toma un carbón encendido, y esto nos habla del altar de Dios. ¿Sabe que en el cielo continuamente hay adoración? Continuamente en el cielo los ángeles están adorando al Señor todo el tiempo. Y parece muy extraño porque, aunque son ángeles, ¿cierto? Y la Biblia nos habla de que son muy poderosos también, aún así el carbón estaba tan encendido, tan caliente que lo tomó con unas tenazas o se quemaba. Y con esas tenazas lo tomó en su mano. Mire lo que dice Apocalipsis 8:3. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Delante del trono todo el tiempo hay adoración y allí están las oraciones que ustedes y yo hacemos, continuamente delante del trono. Y el versículo 7, mirando más adelante, dice que el ángel cogió el carbón con unas tenazas y con él tocó mis labios. Y le dijo, ¿ves? Este carbón ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y hay muchas interpretaciones en cuanto a lo que significa que este serafín haya tomado ese carbón y se lo haya puesto en los labios. Sabemos que en la Biblia nadie es perdonado, ni Dios va a perdonar nuestros pecados si nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Si tomamos un carbón encendido y usted se lo pone en sus labios, qué quemón, pero no por eso vas a ser perdonado, ¿sí? Así que lo que podemos entender es que tiene que ver con nuestro pecado. Por eso Isaías dijo, soy un hombre inmundo de labios, o mis labios todo el tiempo dicen cosas que no son. Él entendió que en su corazón había muchas cosas que eran impuras. ¿Cuál es el pecado que te separa de Dios a ti? ¿Cuál es el pecado que te aparta de la presencia de Dios? ¿Cuál es el pecado que te hace sentirte lejos de Dios, que no puedes alcanzar su misericordia, su perdón y su amor? Y así como Isaías fue perdonado a través de ese carbón, que es un símbolo del perdón de Dios, nosotros hoy sabemos que el perdón de Dios llega a nuestra vida cuando hemos creído en Jesús. Allí somos perdonados. Así que ese carbón simboliza la obra de Jesús en nuestra vida. Él cauteriza nuestro pecado. ¿Sabe qué es esa expresión? Cauterizar. Cuando usted quiere ponerle fin a algo, si hay una hemorragia y tienen que eliminarla y la droga no ha funcionado, hay que cauterizarla, hay que pararla. Eso hace el Señor Jesús con nuestro pecado. Lo cauteriza como ese carbón encendido. Le pone fin a tu pecado. Y es allí cuando entendemos el versículo 8. Mire esa escena que ha visto Isaías. Imagínese lo que pudo haber sentido en esa visión al sentir el quemón en sus labios. Y después el mismo Señor, el mismo Dios, hace la pregunta, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y es por eso que Isaías le dice, Señor, aquí estoy, envíame
a mí. Isaías en esta visión entendió quién era Dios. ¿Tú has comprendido quién es Dios? Cuando Isaías entendió la majestuosidad y quién era Él, entendió inmediatamente su llamado. Cuando nosotros conocemos a Dios, queremos darlo a conocer. Nosotros no podemos dar a conocer a un Dios que no conocemos. El mundo necesita conocer a Dios, pero solo quienes hayan conocido a Dios pueden darlo a conocer. Por eso Isaías, inmediatamente que vio a Dios, entendió que su llamado era darlo a conocer. Y también tú estás hoy en ese lugar, entender a Dios para darlo a conocer. Y quiero ponerte en un ejemplo. ¿Recuerdan el famoso 9/11 de septiembre? 11 de septiembre de 2001. ¿En dónde estaba usted? Yo estaba en el Instituto Bíblico estudiando. No sé dónde estaba usted. Tal vez no había nacido. No, aquí ya todos habían nacido. Bueno, algunos que de pronto no. Pero, ¿recuerdan esa fecha cuando estos dos aviones impactaron las Torres Gemelas? Quiero preguntarte algo. Si tú estuvieras ese día allí en ese lugar y tú sabes que esas torres van a caer, tú sabes que esos dos aviones, es más, tú eres amigo de un talibán, no, mentira, no eres amigo, pero tú sabes que esas Torres Gemelas van a caer en ese momento. ¿Qué harías tú? ¿Qué comenzarías a decirle a las personas en ese lugar? ¿Sí? ¿Qué les dirías a los que están adentro? Saben que a veces nosotros perdemos el tiempo con las personas que nos rodean. Pero al igual que estas personas que estaban allí en las Torres Gemelas, necesitaban entender un mensaje. Mira, hoy va a ser el último día que vas a tener. Viene un avión hacia las Torres Gemelas. Mira, necesitas arrepentirte y buscar a Dios. Hoy es tu último día, es tu última oportunidad. Yo creo que yo gritaría por todo ese edificio como Homero Simpson en Los Simpsons. Subiría a las dos Torres Gemelas una y otra vez. Pero iría corriendo. Mira, hoy es el último día que vas a estar en la tierra. Tienes que arrepentirte. El Señor te está dando una oportunidad. Busca a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Vas a pasar una eternidad lejos, sin Dios. En el infierno. ¿Sabe que a veces no queremos usar esa palabra porque no, la gente se nos va de la iglesia? ¿Sí? Pero el mensaje que las personas necesitan oír hoy es el mismo. Es el mismo mensaje. Viene un final inminente. ¿Sabían eso? Y no es que estemos esperando un meteorito, aunque hay muchas historias, versiones de que viene un meteorito desde que yo era bebé, recuerdo que viene un meteorito hacia la Tierra, pero el final es inminente, según la Biblia. Vamos a llegar al final. Y estamos perdiendo el tiempo. A veces perdemos el tiempo con mensajes tan tonticos en la iglesia. Perdemos el tiempo con darles el mensaje que necesitan entender las personas que no conocen a Dios. El mensaje sigue siendo urgente. Arrepiéntete. Viene el final. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Porque por nuestro egoísmo y por no pensar en muchos no van a pasar la eternidad con Dios. Muchos van a morir y la Biblia dice que aquel que no crea en Él, hay un final establecido por Dios para aquellos que no crean en Él. Y tiene que ver con el infierno. Por eso Romanos 10:13 dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Tú y yo necesitamos llevar el mensaje. Piensa en eso. Viene para el mundo un final. Quizás tu familia no conoce de Dios, tus amigos. Hoy todavía tenemos algunas sillas vacías en este lugar. ¿Qué tal si el próximo domingo tú, pensando en todo lo que hemos hablado, sabiendo que viene un final para la humanidad, pensaras en alguien que necesita también conocer a Dios? Yo estoy convencido de lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que al final de los días,
Para aquellos que han creído en Jesús, pasaremos la eternidad con Él. Y para aquellos que no han creído en Jesús, pasarán una eternidad lejos de Él. Y dice la Biblia, en el lago de fuego, en Apocalipsis 20. Y es un lugar de dolor, pero el dolor más grande es un lugar donde van a estar separados de la presencia de Dios eternamente. ¿No te parecería triste que tu familia, tus amigos, tus hermanos tenga ese final? Porque a veces sentimos miedo o somos egoístas de compartir el mensaje de Jesús. Quiero que reflexionemos en por qué no compartimos de Jesús. Porque estas personas están dispuestas a entregar su vida, a morir por la causa de Jesús, y nosotros a veces no lo hacemos, que todavía gozamos de ciertas libertades. Pero le cuento que cada vez son menos también. Hoy enfrentamos una situación en diferentes iglesias y en diferentes ministerios por aplicar lo que dice la Biblia en nuestras familias, en nuestras casas. Pero ¿por qué no compartimos de Jesús? Porque no hemos conocido a Dios. Por eso quise comenzar con la escena de Isaías. Estábamos hablando de la escena de la iglesia perseguida y de pronto uno dice, bueno, esta visión de Isaías tiene todo que ver. Porque no compartimos a Dios, porque no conocemos a Dios. ¿Por qué no compartimos de Jesús? Porque no hemos entendido la importancia y la premisa del mensaje. ¿Por qué no compartimos de Jesús? Por temor. Algunos tienen miedo de que digan, ay, el evangélico, el cristiano, el santurrón. Pero es el mensaje más poderoso de toda la humanidad, que Jesús está vivo. Pero también por negligencia. ¿Cuántos aquí son negligentes en algo? ¿Sí? O sea, ay, no, para mañana. ¿Sí? Sí, estar ahí rascándose la barriga. Hay que hacer eso. Ay, no, yo lo hago después. Pues por negligentes también nos pasa que no compartimos del amor de Dios. Porque pensamos que esto del fin del mundo es un cuento. Las películas lo muestran todo el tiempo, entonces creemos que es como que no va a pasar. Pero necesitamos compartir de Jesús. ¿Por qué debemos compartir de Jesús? Y en este punto quiero que pensemos en las razones. Miren, hay razones de peso para compartir de Jesús. La primera es porque van a pasar una eternidad separados de Dios. Tú vas a pasar una eternidad disfrutando de Dios. Ahora, no se imaginen, uno a veces cree que en el cielo todos vamos a estar de blanco, ¿cierto? Con aureolas y ahí cantando así cantos gregorianos. ¿Sí? Y todos vamos a estar igual y filas de gente y ahí nos la vamos a pasar. Pero la Biblia habla tan diferente de este momento. Piensen en cómo Dios imaginó la tierra desde el principio. Adán y Eva, desnudos, ahí sí se imaginaron todo, ¿no? Pero Dios imaginó la vida sin pecado, sin dolor, sin problemas, sin dificultades, sin preocupación, pero como seres humanos, teniendo pasatiempos, teniendo una vida plena en Él. Esa es la vida que Dios quiere. Cuando uno lee Apocalipsis y dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso es que Blanquita, mi madre, dice que ya quiere ser alcalde de Bogotá. Seguramente lo va a poder hacer. Y espero su voto en el milenio. Pero vamos a vivir la vida que realmente queremos vivir. Yo sé que muchas veces uno dice, me tocó vivir esto, me tocó hacer esto. Pues le tengo una gran noticia. Esto es un espejismo. Pronto lo vas a poder hacer. No pudiste estudiar en la universidad, vas a tener al mejor de los maestros al lado. No pudiste tener el trabajo que querías, vas a trabajar para el Rey de Reyes toda la eternidad. ¿Sufriste en la tierra? Claro, pero en el cielo te lo aseguro, ni una sola lágrima durante toda tu eternidad va a salir de tus ojos. Pero hoy muchos van a pasar una eternidad sin Dios. Necesitan una esperanza para sus vidas. Aquí en la tierra, mire, cuando yo no sé, no entiendo, con Lore hablamos, mi amor, Lore, ¿cómo puede un matrimonio vivir sin Dios? Es imposible. Es imposible. Yo a veces quisiera meterle la mano a Lore por la boca y sacarla y volverla a otra persona. ¿Sí? ¿Han doblado alguna? ¿Ahí solo me pasa a mí? No. Cambiarla de un momento a otro en un instante y ella también a mí. Pero no sé cómo pueden haber matrimonios sin una esperanza, sin Dios.
no entiendo cómo pueden vivirlo. No sé. Dios quiere que ellos tengan una vida abundante también. ¿Sabe que Dios tiene un propósito para cada persona? Cada persona que usted ve, vaya, montes en Transmilenio, usted puede irlos contando y puede entender que Dios tiene un propósito para cada una de esas personas. Ahí el ñerito que está sacando el celular al otro, ahí Dios tiene un propósito para él. ¿Sí? Para el que se subió cantando, Dios tiene un propósito para él. Para el que le entregó una colombina, Dios tiene un propósito para él. Para su vecino que saca a pasear al perro y le deja ahí las cosas al frente de su casa, Dios tiene un propósito para él. Dios quiere que él tenga una vida abundante también. Pero el propósito más grande de Dios, para el cual ustedes y yo debemos compartir de Jesús, es que Dios no quiere que el mundo pase la eternidad separado de Él. Lo más difícil del infierno no es, como nos han contado ya en las películas, ¿no? Estarse quemando. ¿Sí? O como gritaban estos chicos ahorita. Eso es muy triste, es muy doloroso. Pero lo más triste es pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios. Por eso hoy queríamos recrear un poco cómo muchas iglesias son perseguidas y se reúnen. Hoy lo hicimos sin alabanza, sin instrumentos, sin secuencias. Queríamos no poner ni siquiera las letras de las canciones, pero algunas de pronto usted no se las sabe. Queríamos incluso quitar las sillas y sentarnos en el piso hoy. Muchas iglesias no tienen sonido, este sonido que usted ve, ni siquiera instrumentos, ni siquiera una guitarra vieja tienen, pero ahí están adorando al Señor. Porque no son las luces, no son las pantallas, no es si hace calor, hace frío, si estamos cómodos, si la silla es cómoda, es la presencia de Dios. Y ahí también está el Espíritu Santo, trayendo libertad. Sin importar que muchas de esas son iglesias perseguidas, se reúnen. A pesar de que, como les contaba al principio, signifique la muerte o la tortura. ¿Usted estaría dispuesto a eso? Si aquí nos tocara reunirnos en una caleta, ¿saben qué es una caleta? ¿Sí? Si nos tocara por allá en un subterráneo, en una cueva, ¿estaría dispuesto? Uy, no, qué pereza ir allá Transmilenio, luego bajar a la caleta, al subterráneo. Uy, no, allá con ese frío, con ratas pasando. Pues así muchos se reúnen en el mundo. Hemos tenido la dicha, digo yo, de conocer esos testimonios que enriquecen nuestra fe, de personas que se reúnen en el lugar más recóndito, lloviendo, sin un techo, pero ahí se reúnen a buscar la presencia de Dios. Y nosotros que disfrutamos de cierta comodidad, ¿están cómodos? Si algunos están dormidos y todo, ¿bien? Porque no valoramos lo que tenemos. Debemos compartir el mensaje mientras podamos. Hoy puede ser el último día que usted pudo compartir el amor de Dios con alguien. Mañana puede ser el último día que usted tuvo la oportunidad de compartirlo con alguien. Y veíamos en este corto sketch que nos presentaron estos chicos que pronto vamos a estar delante del Señor. Y dice que no importaba grandes y pequeños. Un niño a cierta edad ya sabe qué es lo bueno y lo malo y por eso va a ser juzgado también. Por eso Jesús dijo, dejen que los niños vengan. Porque desde los más pequeños hasta los más grandes van a estar allí delante del trono del Señor. Y van a ser juzgados por todas sus obras. Usted también va a ser juzgado. Tenemos la gran dicha de que en medio de ese tribunal, ¿alguna vez ha estado en un tribunal? Qué harto, ¿no? Que uno frente al juez, ahí fiscal, ahí otro. El Señor nos ayude. Pero en ese momento, Jesús va a decir, mire, Él hizo todo eso. ¿Qué tendría que decir usted? Si abren el libro y dice, 19 de mayo, quiso matar al pastor con esos pensamientos, ¿sí? Criticó además la reunión porque no había secuencias, ¿sí? ¿Qué diría ese libro de su vida? De todas las cosas que usted ha hecho. Porque por eso va a ser juzgado. Pero al final, Jesús, dice la Biblia que es nuestro abogado, dice, mire, Padre, todo eso que está escrito ahí en ese libro de verdad, Él lo hizo. Pero mira, yo di mi sangre por Él y yo pagué el precio por ese pecado, así que no le puedes tomar en cuenta nada.
Qué lindo que el Señor va a hacer eso por nosotros. Ninguno de nuestros pecados va a ser capaz de llevarnos a la muerte eterna, pero sí lo va a hacer con muchos que no conocen a Dios. Por eso hoy queríamos recordar una vez más en esta reunión nuestro compromiso. Yo quiero invitarles el próximo domingo. Sé que en nuestras iglesias estábamos acostumbrados al Día del Amigo, ¿se acuerdan? El día de, no sé cómo lo llamaban en sus iglesias, pero era obligatorio, ¿sí? Aquí no es obligatorio, pero les toca traer un amigo el otro, ¿sí? Cada domingo debería ser un día del amigo, el día de la familia, el día de la persona que invitamos. Cuando usted viene solo a este lugar, usted está diciendo, no me importa lo que pase con los demás, no me importa que mi familia no conozca a Dios, igual ya tengo mi salvación, allá ellos. Pero estamos llamados como Isaías a decirle al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y quiero que terminemos con eso, diciéndole al Señor, Padre, tenemos esa responsabilidad inmensa, Señor, de darte a conocer a todas las personas que no te conocen, Dios.